Hola a todos, bienvenidos nuevamente. En este video vamos a resolver un ejercicio sobre arreglo de capacitores en serie paralelo. Veamos de qué se trata. El ejercicio dice lo siguiente: en la figura, cada capacitor C1 es de 6.9 microfaradios y cada capacitancia C2 es de 4.6 microfaradios. Calcule la capacitancia equivalente en la red entre los puntos A y B. Determine la carga en cada uno de los tres capacitores más cercanos a A y B cuando la diferencia de potencial entre A y B es de 420 volts. Inciso C, con 420 volts a través de A y B, calcule el potencial a través de C y D. ¿De qué nos está hablando el problema? Que tenemos esta red de capacitores. Tenemos en la parte externa los capacitores C1 y en la parte de en medio tenemos los capacitores C2, cuyos valores aquí están indicados en el texto. Nos piden primero encontrar la capacitancia equivalente, esto es, reducir todos estos capacitores a uno solo, y también nos están pidiendo que calculemos la carga en estos tres primeros capacitores, que son los más cercanos a A y B. Y también nos piden encontrar la diferencia de potencial entre C y D. Esto es, nos piden hallar el voltaje en el capacitor C2. ¿Cómo debemos resolver estos ejercicios? Siempre debemos empezar por un arreglo de capacitores que sea evidente que están en serie y paralelo. En este caso, C1 y C1 en la derecha, observamos que están en serie. ¿Por qué están en serie? Porque si tú haces un recorrido saliendo de este punto, acá por el punto C, y avanzamos, tenemos que pasar por los tres capacitores sin que haya una desviación, es decir, es un solo recorrido. Por lo tanto, estos tres se encuentran en serie. El resultado de estos tres le voy a denominar C3. ¿Cómo vamos a calcular C3? Bueno, ya hemos visto que en serie los capacitores se suman de la siguiente manera. Ponemos 1 entre C3 es igual a 1 entre C1, que es el primer capacitor, más 1 entre C1, que es el segundo capacitor, más 1 entre C1, que es el tercer capacitor. Puesto que todos son iguales, tenemos tres veces el mismo término, el resultado es 3 entre C1. Ahora, para realizar esta operación, simplemente invertimos de lugar el numerador y el denominador en el lado izquierdo, pero también lo debemos hacer en el lado derecho. De tal manera que esta ecuación queda de la siguiente forma: C3 entre 1 es igual a C1 entre 3. Si hacemos la sustitución de valores, dado que C1 vale 6.9 microfaradios, obtenemos que C3 tiene un valor de 2.3 microfaradios. Es decir, entre estos tres capacitores es equivalente a tener uno de 2.3 microfaradios. ¿Qué voy a hacer? Voy a remover esta parte de la figura y voy a colocar un único capacitor al que le he denominado C3, cuyo valor es este. Entonces, ahora nuestro circuito quedaría de la siguiente forma. Tenemos que, en lugar de tener esos tres capacitores, tenemos C3, cuyo valor es el que hemos calculado. ¿Qué es lo que observamos ahora? Lo que observamos ahora es que estos dos capacitores C2 y C3 se encuentran en paralelo. Entonces, vamos a hacer una reducción de este sistema considerando que estos dos capacitores están en paralelo. ¿Qué pasa en paralelo? Que en paralelo la suma de capacitores es directa. Es decir, el capacitor C4, que es el resultado de estos dos, va a ser simplemente la suma de C2 más C3. Si hacemos la operación, C2 tiene un valor de 4.6 microfaradios, C3 lo acabamos de calcular. Al hacer la suma, 4.6 más 2.3, obtenemos un valor de 6.9 microfaradios. ¿Qué significa todo esto? Que puedo remover estos dos capacitores y sustituirlo por uno, cuyo valor sería 6.9. Entonces voy a ir anotando los valores de las capacitancias acá en la parte de arriba. Acá está. Este capacitor C4 tiene un valor de 6.9 y ahora reducimos la figura. Y ahora la figura quedaría de esta manera. Observamos que estos tres capacitores, C1, C4 y C1, están en serie. Sin embargo, si somos cuidadosos, como hemos calculado ya C4 con un valor de 6.9, dado que C1 y C1 en la parte de abajo tienen el mismo valor, quiere decir que ahora tengo un circuito equivalente al que yo tenía al inicio cuando calculé C3. Por lo tanto, estos tres capacitores que están en serie, cuyo valor le vamos a denominar C5, se sumarían de esta manera. 1 entre C5 es igual a 1 entre C1 más
1 entre C4 más 1 entre C1. Puesto que son los mismos números, que cuando calculamos C3, el resultado de C5 debe ser exactamente igual a C3. Por lo tanto, C5 tiene un valor de 2.3 microfarads. Ahora hacemos una reducción más en la figura y tenemos lo siguiente, que sustituir estos tres capacitores por C5. Observo que nuevamente tengo una conexión en paralelo entre C2 y C5. Como sabemos, en paralelo se suman de manera directa. Le voy a llamar C6 al resultado de estos dos. Y C6 sería simplemente C2 más C5. C2 tiene un valor de 4.6, C5 tiene un valor de 2.3. Al hacer la suma obtenemos un valor de 6.9 microfaradios. Entonces, vamos a anotar por acá arriba ese valor, 6.9 microfaradios, y hacemos la reducción a una última figura donde ahora únicamente tenemos C1, C6, resultado de estos dos, y C1. Estos tres capacitores me quedan nuevamente en serie, pero además observen que son los mismos números que cuando calculé C3 o cuando calculé C5. Por lo tanto, el resultado de sumar estos tres capacitores sería exactamente 2.3 microfaradios. Y ese ya sería el capacitor final. Sumando estos tres capacitores, que están en serie, nos da un valor de 2.3 microfaradios. Y con eso hemos contestado el inciso A. Para responder las otras preguntas, lo que debemos hacer es regresarnos, es decir, empezar por un circuito con un solo capacitor e irnos hacia atrás. Bueno, entonces vamos de reversa. Ya que tenemos aquí todos los valores de los capacitores que hemos estado utilizando, empiezo con el equivalente. Un capacitor de 2.3 microfaradios, tal y como lo calculamos en el inciso A. Ahora, nos dicen que entre A y B hay una diferencia de potencial de 420 volts. Al principio, a algunos estudiantes esto les es confuso, pero siempre que les digan que hay una diferencia de potencial entre dos puntos, pueden suponer como si conectaran una pila o una fuente de voltaje entre esos dos puntos, con este valor de 420 volts. Entonces, voy a sustituir esta figura por una figura equivalente donde aquí voy a colocar una fuente de potencial. Una fuente de potencial, como está mostrado aquí, cuyo valor es 420 volts. Que tenemos un solo capacitor conectado a 420 volts. La capacitancia ya la tenemos. El voltaje a través de este capacitor es 420 volts, puesto que el voltaje que recibe este capacitor es el mismo que la fuente. Sabiendo que la fórmula de capacitancia es carga sobre voltaje, ya puedo calcular la carga en este capacitor final. De aquí despejamos la carga, el voltaje pasaría multiplicando y me quedaría 420 por 2.3. Ahí los dejo para que ustedes hagan las operaciones, pero si ustedes multiplican 420 por 2.3, obtenemos un valor de 966 microcoulomb. Esa es la carga en este capacitor equivalente. Ahora, debemos recordar de dónde salió este capacitor equivalente. Este capacitor equivalente fue resultado de tres capacitores que estaban en serie. Así que damos un paso hacia atrás y tenemos estos capacitores en serie que dieron lugar a este capacitor equivalente. Recordemos que cuando tienes capacitores en serie, independientemente de su capacitancia, la carga es la misma en cada uno de ellos. ¿Y cuál es la carga en cada uno de ellos? La carga es la que contiene el capacitor equivalente al que dieron resultado. Ellos dieron resultado a este capacitor con una carga de 966 microcoulomb. Por lo tanto, cada uno de ellos tiene 966 microcoulomb. Este capacitor de arriba tiene 966 microcoulombs, lo mismo que el capacitor C6, lo mismo que el capacitor C1. Ahora, para calcular la diferencia de potencial a través de cada uno de ellos, de la fórmula de capacitancia, despejamos el potencial. Y el potencial sería simplemente carga entre capacitancia equivalente. Entonces, utilizando esta ecuación, puedo calcular el potencial a través de cada uno. Por ejemplo, el primero sería su carga, que es 966 dividido entre su capacitancia, y la capacitancia 6.9. Si tú divides 966 microcoulombs entre 6.9 microfaradios, obtienes un valor de 140 volts.
Los demás capacitores tienen la misma carga, pero además es una coincidencia de que es la misma capacitancia. Por lo tanto, el voltaje sería el mismo para los tres. Y tenemos la misma diferencia de potencial para cada uno de los capacitores. Cabe mencionar que esto solamente es una coincidencia, ya que cada capacitor tiene la misma capacitancia. Si fueran diferentes capacitancias, la carga sí sería la misma, pero la diferencia de potencial no sería la misma. Ahora debemos recordar de dónde salió C6. Y C6 salió de dos capacitores que estaban en paralelo. Así que nos vamos un paso atrás y recordemos de dónde salió C6. C6 salió de estos dos capacitores, dado que tiene un voltaje de 140 volts y cuando tenemos conexión en paralelo es el mismo voltaje. Por lo tanto, la diferencia de potencial a través de cada uno de ellos es de 140 volts, que es el capacitor equivalente al resultado de ellos dos. Entonces, en paralelo es mismo voltaje, pero diferente carga. Este capacitor C2, aquí le puse una flecha para indicar, su diferencia de potencial es 140 volts. Este capacitor C5, su diferencia de potencial también es 140 volts. Usando la fórmula de carga, que es capacitancia por voltaje, puedo calcular la carga en cada uno de ellos. En este capacitor C2, su capacitancia es 4.6 multiplicado por su voltaje, que es 140. Si multiplicamos, nos da un valor de 644 microcoulombs. Esa es la carga en este capacitor. Ahora, el capacitor C5, para calcular la carga que hay en él, debemos tomar en cuenta su capacitancia, que es 2.3, y multiplicar por su voltaje, que es 140 volts. El resultado es 322 microcoulombs. Ahora recordemos que en paralelo las cargas deben sumarse. Si nosotros sumamos 322 más 644, obtenemos un valor de 966. En paralelo las cargas deben sumarse y esa es la carga del capacitor equivalente. Con esto ya hemos contestado el inciso C porque pedía la carga en los tres primeros capacitores más cercanos a A y B y de la figura original pues eran estos tres. Entonces ya contestamos el inciso B. Vamos con el inciso C, que pedía, utilizando la misma diferencia de potencial entre A y B, calcular la diferencia de potencial entre C y D. Como aún no hemos llegado a la parte del circuito original donde estaban C y D, tenemos que dar un paso atrás. Debemos recordar que C5 es un capacitor que resultó de sumar tres que estaban en serie. Así que damos un paso atrás en la figura y C5 se obtuvo de estos tres capacitores. Como están en serie, la carga en cada uno de ellos debe ser 322 microcoulomb, la misma que C5. Entonces, estos capacitores denominados C1 tienen una carga de 322 microcoulomb, dado que ya tengo la carga y conozco la capacitancia de 6.9, puedo calcular la diferencia de potencial utilizando la ecuación que tenemos acá, que sería carga sobre capacitancia, es decir, 322 entre 6.9. Si hacemos esa operación, obtenemos 46.666. Aquí yo lo he redondeado a tres cifras significativas para que sea 46.7 volts. El capacitor C4 debe tener la misma carga, es decir, 322, y debido a que su capacitancia es la misma que C1, es decir, 6.9 microfaradios, por lo tanto, la diferencia de potencial a través de este capacitor deberá ser exactamente la misma que la de los otros dos capacitores, 46.7 volts. Ya para terminar, recordemos que C4 es resultado de dos capacitores que estaban en paralelo, como tenemos acá en la figura. C2 y C3 dieron resultado a C4 y como están en paralelo, deben tener la misma diferencia de potencial. Por lo tanto, la diferencia de potencial tanto en 2 como en 3 es de 46.7 volts. El problema pedía que calculáramos la diferencia de potencial entre C y D y no es más que la diferencia de potencial en este capacitor y por lo tanto es 46.7. De esa manera concluimos el ejercicio. Sin embargo, siempre les recomiendo que cuando tengan arreglos de capacitores así un tanto extenso, hagan un resumen con las respuestas a cada una de las preguntas. La pregunta A ya la habíamos contestado, pero los otros dos incisos los vamos a anotar aquí a manera de resumen. ¿Qué tenemos? Que en el inciso B queríamos
la carga en estos tres capacitores. C1 está aquí y su carga es 966, entonces la colocamos. C1 en la parte de abajo también tiene una carga de 966 microcoulombs y la colocamos acá. Finalmente, C2 tenía una carga de 644 microcoulombs y lo colocamos aquí. Y finalmente, la diferencia de potencial entre C y D sería la respuesta del inciso C, es 46.7 volts. Con eso hemos concluido el ejercicio. Espero que haya quedado claro cada paso. Es siempre recomendación que cuando estamos empezando el análisis de arreglos de capacitores, siempre lo hagamos de manera ordenada. Construyamos la figura, primero reduciendo el sistema y luego analicemos la figura en sentido inverso. Eso es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima.